Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Agua toma cada vez más fuerza entre los temas de actualidad, sobre todo por lo difícil que cada vez se ha vuelto a suministrar este recurso vital en el mundo. Ahora bien, cierto es que el agua es un elemento indispensable para todas las actividades humanas y en general para la vida. Pero en nuestra charla nos centraremos en el impacto que tiene el agua dentro de las cocinas, tanto en la limpieza como en la preparación de alimentos. El vital líquido juega un papel crítico. En este episodio, los miembros de Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, comentaremos sobre el impacto del agua. Acompáñanos y comenta por nuestros medios de contacto sobre este tema de interés capital para todos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, diría Juan Silva, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Hola. Hola. Bueno, ya vimos el intro y el tema que vamos a tocar hoy es agua, porque el día de mañana, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Entonces, pues vamos a hablar... Se conmemora, justamente. Y vamos a tocar desde la perspectiva de la relevancia que tiene el agua para todo el tema de inocuidad alimentario, ¿no? Sí. Que es bastante, justamente, Juanito. Sí, de hecho, antes de llegar a la cocina o hasta la cocina, sí es importante mencionar que es cierto, es un líquido vital desde donde lo quieran ver, y dentro de una cocina es un elemento que no puede faltar en tu cocina, punto. No hay manera. Para llegar a la cocina, también nos tenemos que detener un momento y darnos cuenta de lo difícil que se está volviendo cada vez tener el recurso, tener el agua, que hay a nivel mundial, o olvídense por un momento del resto del mundo, piensen nada más en nuestro país. Hay provincias con un problema muy fuerte de suministro de agua. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta al momento de hablar de este líquido y de cómo tiene un impacto en la inocuidad de una cocina, que ahora es más difícil conseguirla, que es más cara y que además es una situación tendente, o sea, cada vez va a llegar a más lugares, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más caro, y obviamente esto va a pegarle a muchos sectores de bajo nivel socioeconómico en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, ya desde esa línea, pues vamos ahora sí a ver lo otro, ya muy tristemente, pero sí, porque vamos a ver que en las cocinas, no sé a ustedes si les haya pasado, pero a veces una cocina tiene que operar con problemas de cortes de agua, y eso es la muerte, ¿no? Ahora sí, ¿quién quiere seguir? Sí, como bien decías, el agua juega un papel vital en la cocina, pero si nos vamos un poco atrás, desde el campo, si no hay agua, no hay vegetales, si no hay agua en los hatos ganaderos, no hay disponibilidad de leche, queso, la proteína. Si nos vamos al término acuícola, la misma situación, ¿no? Entonces es un recurso tan vital que desde la cadena primaria, si no se tiene este cuidado, esta administración y se conserva de manera adecuada, pues vamos a tener escasez. Y hay lugares donde llegan a operar hasta con aguas negras, que no es un agua potable, que puede acarrear desde virus, desde parásitos, desde esporas y obviamente bacterias, ¿no? Entonces el agua se vuelve un elemento vital, como hay varios eslogan, el agua es vida, por supuesto, pero también debemos de ser conscientes en el uso, manejo y sobre todo la forma en la cual lo vamos a administrar, ¿no? Sabemos que en campo hay ciertos sistemas de riego que hoy día están muy de moda para reducir esa evaporación. Ya pasándolo a la cadena de producción en plantas, pues se ocupa desde vapor, desde hielo, o bien su estado líquido para procesos de limpieza y desinfección de cualquier índole. Y ya centrándonos en nuestro sector, pues juega un papel importante, ¿no? Sobre todo en una actividad que es vital,
que es el lavado de manos, donde creo que sí debemos de reforzar ahí algunos aspectos técnicos para ahorrar el agua, ¿no? No tener un desperdicio, apoyarnos tal vez con estaciones de pedal o de sensores para reducir esos flujos que nos garanticen la disponibilidad posterior. Es que, ¿sabes qué? Creo que es el lavado de todo, o sea, no solo el lavado de las manos, sino en general. Sí, claro. Y me gustaría aquí platicarles alguna experiencia. Alguna vez me tocó una auditoría que era una planta que no era de alimentos, y en eso se respaldaban un poco, porque en realidad era de la cadena de suministro de alimentos. No preparaban alimentos, ni había alimentos en esa planta, pero lo que ellos le proveían era material de envase para alimentos, ¿no? Ok. Entonces, una de las situaciones que había es que no tenían almacenes de agua, por ejemplo, ¿no? Y me decían, pero es que no importa, porque pues si no hay agua, pues puedo comprar un garrafón de agua. Y el punto era, a ver, ok, sí entiendo, puedes al día de hoy absorber, comprar un garrafón de agua para que la gente se lave las manos, ¿no? Y tal vez tus procesos de limpieza son muy cortos, porque es muy pocas las áreas que tienes que limpiar en sí. Y la otra es que tal vez la gran mayoría de tu limpieza se haga en seco y no en húmedo. Ok, estoy de acuerdo con todo eso. Pero no por eso quiere decir que no debes de tener presente que en algún momento puede que tal vez no tengas ni siquiera acceso a ese garrafón de agua, ¿no? Hay zonas en el país en las que hemos visto que el agua potable, el agua, más bien el agua purificada, se ha escaseado a razón de que no hay agua potable. Entonces, si no hay agua potable, pues la gente lo que hace es comprarse un garrafón para lavar los trastes, para bañarse, para poder hacer cualquier cosa general, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es que la gente tiene que empezar a pensar un poco más allá, un poco más en el futuro. Si al día de hoy no tengo esa escasez, como en zonas del norte del país, en la cual definitivamente se han Monterrey, quedado semanas sin agua, bueno, tal vez Monterrey. donde estoy yo, tal vez sí haya agua al día de hoy, pero es muy probable que en algunos años ya tenga ese nivel de escasez y que no pueda adquirir o que sea difícil adquirir hasta un garrafón de agua, porque también esa agua se escasea en los supermercados, ¿no? No, pues aquí sí es una cuestión mucho de pensarse, ¿no? Porque también sabemos que hay muchos sectores industriales, no me voy a meter en otros que realmente desconozco, pero yo sé que si llega una refresquera a una comunidad, pues, va a desviar el recurso hacia su planta, no intento politizar, es una realidad. Sí, Hay claro. lugares donde sus cuerpos de agua se han visto disminuidos de una manera muy preocupante pocos años después de que estas empresas llegan ahí. También he visto que, por ejemplo, y eso Alex nos lo puede ratificar, que hay productos agrícolas que requieren una gran cantidad de agua, como lo que es la producción de aguacate, que sí jala un montón del recurso para hacer esta producción. Permítanme un segundo. Listo. Ya. Ahora bien, ya que estuvimos viendo todo este entorno, yo creo que vale la pena ya empezar a ir cayendo en lo que es una cocina, ya sea una cocina de restaurante, de un hotel, un comedor, porque sí vamos a tratar de entender cómo es que este líquido hace la diferencia al momento de hablar de inocuidad y de operación, ¿no? No sé qué opinen ustedes. ¿Tú, Chef, qué haces Sí, sin porque agua? no, es que yo no me puedo imaginar estar en una cocina donde no hay agua, porque es imprescindible para un montón de procesos, no solamente de lavado y sanitización, es que hasta de cocción. Muchos de los procesos de cocción, muchas recetas, muchas técnicas culinarias, necesitamos el agua. ¿Quieres hacer pasta? Necesitas agua. ¿Quieres un fondo? Necesitas agua. Necesitas hacer una ensalada, agua para limpiar y después desinfectar las verduras, ¿no? Que estás ocupando. ¿Quieres que un jarabe sea mucho más ligero? Necesitas ponerle más agua, ¿no? O sea, ¿quieres que algo no se te queme o quieres mantenerlo mucho más suave o quieres agua? Entonces, en todos los procesos necesitamos agua. Y qué bueno que tocaste el tema hasta exactamente como un aguacate. Yo siempre les digo a mis alumnos, es que aunque tú no lo creas, detrás de cada una de estas
frutas, verduras, carnes, quesos, leche, hay agua. Y hay que estar muy conscientes pues de nuestra huella hidráulica, ¿no? Creo que ese es el concepto. Y hay montones de páginas en donde puedes meter los datos, hídrica, gracias, en donde puedes meter los datos y te puedes verdaderamente sorprender de la cantidad de agua que hay detrás de una pluma o detrás de un anillo de oro o detrás de un aguacate, ¿no? Y cómo muchas veces se nos hace tan fácil tirar veía lo de los refrescos, cómo la gente a lo mejor no lo cierra o se le va el gas y tira medio litro o litro y medio de refresco. Carajo, ahí hay un montón de agua que se está yendo a la basura. Sí, me recuerdas mucho, me tocó ver el proceso de reciclado de PET. De estos lugares a donde llegan ¿han visto esos camioncitos que llevan cajas enormes de acumulado de PET? Bueno, a esas plantas, fui a una de esas plantas donde llega todo ese PET. Las líneas de producción que tiene ahí, es increíble la cantidad de agua que se utiliza, porque tienen que enjuagar todo el envase, y ese envase que obviamente estuvo en la calle, en la basura, en vertederos, o sea, y la cantidad de agua que se utiliza, ¿no? Aún con todo eso, yo preguntaba, oigan, ¿no les sale más barato hacer nuevo? O sea, ¿en serio no es económicamente más barato? Me decía, no, es todavía mucho más económico y sustentable el reciclado. ¿Reciclar? Sí, yo Pues, también como creo lo mismo, ¿eh? bien menciona la chef, uno que ha tenido la oportunidad de estar en campo, en producción, tuve la fortuna de trabajar en empresas refresqueras en concentrados. La cantidad de agua es vital, es un consumo exagerado, pero también algo muy importante es la calidad de la misma, y eso sí se cuida mucho, ¿no? Que sea un agua potable, que siempre esté dentro de los parámetros, que se tengan hasta plantas de tratamiento para recuperación de aquellas aguas que se ocupen para áreas grises, vamos a llamarle jardines, o sanitarios, para solamente inodoros y tazas, ¿no? Entonces sí, la cultura del agua es un tema muy importante, porque siempre en casa inicia el desperdicio mayor, o fuera en la ciudad con fugas, en la industria no se da un manejo adecuado. Es cierto. Si tienes una torre de enfriamiento mal calibrada, mal ajustada, o simplemente la vas a purgar, o retrolavados, que se ocupa mucho en la industria para lavar los filtros de carbono, los filtros de arena, pues la purga de esos filtros, o sea, te lleva más de 10,000 litros en un proceso, y eso lo tienes que hacer semanalmente. Oigan, o simplemente el hielo para enfriar alimentos, Sí, que ya sirvió para enfriar y ya se va a la basura, se desecha, lo tiran así, bye, agua. Y recordemos que el agua es un ingrediente, no tomarlo como una materia prima, verlo como un ingrediente más vital, ¿no? Sí. Porque como bien lo dice la chef, ella no se imagina una cocina sin agua, con toda su expertise. No, yo no Todo lo que puede, veo. todo lo que puede impactar una falta de agua en la acumulación de cochambre, en suciedad, en proliferación de fauna nociva, y por qué no decirlo, hay que ser realistas, en proliferación de ETAs, por faltas de lavado de manos, por falta de higiene en los sanitarios, por falta de higiene del personal. Entonces, si lo vemos, el agua se vuelve ese elemento que no le hemos dado el peso o el valor agregado debido, no nada más en la industria, hasta en nuestras vidas diarias, lo vemos en la ciudad, para no salir muy lejos, zonas donde la calidad del agua es malísima, aguas amarillas, no es mala, pero pues ya los yacimientos están secos, ¿no? Ya están extrayendo más minerales, y las fuentes de potabilización son más caras. Entonces tenemos que hacer esa conciencia de decir cómo está impactando. Si le sumamos otro factor que luego omitimos, que es el cambio climático, bueno, recordemos que solamente el 2.5 del agua del planeta es dulce. Así Y muchos de los sistemas de extracción ahora son vía ósmosis en las zonas costeras, precisamente para poder disponer de este recurso. Ahora, no te creas, porque yo creo que la gente, de una manera, digamos, muy cotidiana, pero sí se da cuenta de todo esto, porque tan solo ya estamos en marzo, ya prácticamente es primavera, ¿no? De hecho, ya mañana ya es primavera. Ya están los calores. Ya es primavera. Dependiendo de la zona en donde vivas, empieza el periodo de cortes de agua. Sí. Ya es cada año, de marzo a mayo, junio,
te van a estar Cortes. cortando el agua. Entonces, los más jóvenes, para ellos probablemente ya es algo habitual, para los niños, ¿no? Ay, otra vez van a cortar el agua, ¿no? Pero para los adultos lo vemos y decimos, o los más grandes decimos, no manches, esto no pasaba antes y ahora Tan está seguido. pasando. Y la gente lo ve. Antes la gente no te lo creía hace unos 15, 20 años, pero ahora lo ves y dice, en la torre sí es cierto, ya me están cortando el agua, ya es más fácil, ya no, es más fácil que me la corten, ya es más caro pagar el agua. Entonces yo creo que a esa manera sí se dan cuenta, ¿no? Ahora, yo veo que la chef dice, yo no me imagino una cocina sin agua. No me lo imagino. Yo te puedo decir, chef, que trabajando en comedores en la zona de Vallejo y en otros lugares de Hidalgo. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos ese lugar? No. No lo conoces tú, chef, porque no son cocinas que se dediquen solo a vender comida ya, son plantas industriales que tienen su comedor de empleados. Entonces, dentro de esas cocinas, eso que tú solo imaginas y esperas nunca vivir, lo llegan a vivir a cada ratito. Hay cocinas que tienen apartada una marmita solo para guardar agua, porque saben que en una de esas, ¡pum!, va a haber corte de agua y si no tienen esa pequeña reserva de agua, ya se fregaron. Y es exclusivamente para lavar. Cierto lugar que Ara conoce, cuyo nombre no voy a decir, una vez nos la aplicaron y nos cortaron el agua, y son varios edificios de ese lugar. Entonces la gente tuvo que ir con carros y ollas y cubetas a acarrear agua de un lado a otro, o de plano lavar en ese otro lugar todos los utensilios. Y una vez llegué yo a un comedor a hacer inspección. ¿Qué inspección? Toma tus 2 cubetas de 20 litros, atraviésate todo el estacionamiento y ayúdanos a cargar agua, porque nos quedamos sin agua. Pues el pago más caro de cargador pesadilla, de agua. es una pesadilla quedarte sin agua, chef. Es que, exacto, ¿y cómo lo resolvieron? Porque, perdón, pero una marmita, por más gigante que sea, ¿a poco sí te da para...? Todo depende, si es crónica de un desabasto de agua anunciado, te preparas, cambias tu menú, haces todo desechable. Claro. Sí. Que ahí estaba un impacto ecológico durísimo, ¿no? Porque ahora agarras desechables. Pues sí, pero mira, en ese momento tú tienes que cumplir tu contrato y tienes que dar tantas comidas. Sí, lo entiendo. Haces box lunch y reduces tus procesos de limpieza y de manipulación. Pero si ya estás a medio show y te quitan y se te queda sin agua, cae el flujo. Te la parten 3 veces o más. No, todo el cochambre. Si ya tenías preparado, vientos. Pero si tienes que volver a preparar porque hay que resurtir, ya valiste. ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Sabes qué me quedo pensando? O sea, yo no me quejo. Dios Más mío. bien, yo siempre me pregunto, y pienso un poco de tal vez esta gente porque no tiene la conciencia tan clara, porque no maneja alimentos aquí frente a ellos, ¿no? Pero ¿cómo un lugar donde se procesan alimentos no se tiene previsto tener un almacén de agua? O sea, una cisterna. No me quiero adelantar, pero así como no tienen considerado que en una planta industrial van a tener un lugar donde van a preparar comida porque no se dedican a eso. Exacto, lo mismo pensé. Luego, ahorita, si hay tiempo, les voy a comentar mi experiencia en comedores cuando el cliente de los comedores tiene un sistema de gestión ambiental. Sí, y aquí hay un detalle muy importante que para la pregunta de Ara es, como no están diseñados, como no están planeados los espacios, te dicen el comedor o el área de resguardo o el almacén se va al fondo, a la bodega. Y los primeros meses funciona horrible, sí. Cuando va creciendo la demanda y cuando se hace ya una operación continua, lo primero que se olvida en cualquier diseño de área nueva es estación de lavado de manos, que implica tubería y abastecimiento, y obvio tinacos o cisternas o cualquier depósito de agua, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque creen que con una cisterna les va a abastecer. ¿Qué sucede? Muchas de las plantas que incrementan la producción, pues se baja la reserva de agua o se incrementa el consumo de agua. ¿Y qué punto van a cortar? No van a parar su producción. Pégale al del fondo y que ellos vean cómo se las arreglan. Si es interno, tratan de gestionarlo. Si es un externo, pues compra garrafones o a ver cómo le haces, pero tú das un servicio, tiene que salir tu servicio.
Y si fuera poco, cuando te tocan auditorías internas de las mismas plantas, justo el día que no tienes agua te caen N auditores. Parece A mí me ha magia, tocado, ¿no? cuando yo estuve del otro lado, me Acabarla, tocó, auditoría. como dice Juan, ¿qué tenías que hacer? O en cubetitas, o conéctate todas las mangueras y échale la bendición. En el mejor de los casos teníamos marmitas, echa a hervir mangueras con cloro, haz tus conexiones. Y eran recorridos no de 10 metros, estoy hablando de 200, 300 o más metros ¿Qué? para llevar el Bajo agua. el rayo del sol. Sí, chef, esa era ingeniería mexicana para sacar los Bien servicios. nice. Y no le estoy hablando de que era agua para procesos, era solo para limpiar una parte. Porque los 60, 80 garrafones que había en existencia, en 10 minutos se llamaron. No, pues Para claro, lavar no hay vegetales, manera. sí, no hay maneras. Entonces No el hay agua se manera. vuelve un caos total, Sí. porque ahí es cuando nos damos cuenta de lo insignificante que somos, cuando la Sin el llave agua. la abres y te sale el hilito y Qué tienes que bonito lo llenar dijiste. tarjas de 200 o 300 litros. Sí, sí, son Y chingaderas con un hilito sí, así. con un hilito. Y empieza el caos precioso porque la gente cambia su forma de ser, aunque estén risa y risa, su conducta, porque entras en un pánico Sí. tremendo. Escénico, Sí. Yo claro. creo luz y agua es lo peor, pero agua, híjole, te No. vuelves loco, porque ves cómo Oigan, se acumula y se acumula. sí, y no avanzas a ningún lado. Ujú. Quería yo hacerles esta pregunta, que yo creo que a todos en cocina se nos ha ocurrido cuando no tenemos agua, o con el tema de querer cuidar el agua. Por ejemplo, esta agua que utilizas o los hielos, lo que hablaba de los hielos ya derretidos, que ya se convirtieron en agua, que enfriaste algunas bebidas o lo utilizaste como baño María Camas de frío o en la hielo. mesa fría, las camas de hielo. Esto lo podría yo utilizar, por ejemplo, esta agua para limpiar pisos. Sí, ¿Sí se claro, valdría o chef, no? sí. ¿Por qué no? No Al sé, final del Ara ya lo día, está pensando. ¿tú sí lo Si estás no hubo pensando, Ara? contacto con residuos orgánicos, sí. Justamente, yo me iría a ese Bueno, lado, o sí. sea, si se ensució, porque a veces trae que derrames, que cositas de que ya se le fue la grasa, pues ya no es agua tan limpia, pero yo, por ejemplo, esa agua no la echaría a drenaje tampoco. Tal vez lo ocuparía para echar agua a alguna jardinera, no precisamente para Ujú. limpiar, pero que sí tuviera un propósito y no irse nada más a drenaje, ¿no? Al drenaje, claro. Pero como para limpiar o trapear, depende si el agua está limpia. O sea, Limpia. si tú ¿Qué me tan dices, no, Sin limpia? me dices, partículas. solo se deshizo el hielo. Ah, bueno, pues en realidad esa agua Sí, está limpia. enfríe cervezas o botellas de champán y solamente se deshizo Es el el hielo. agua. O Lo puedo puedes usar el agua ocupar para lavar. como para un, Ahora, Pisos, pero no. hay que considerar otra cosa que también puede dañarte los pisos. Cuando el agua está en ujú. calentamiento, supongamos en baños Marías, esa agua se va a hacer más dura. Se Así empiezan a es, te va a concentrar las manchar. sales en el agua, entonces eso te va a afectar a la larga a tus pisos. O sea, sí hay que pensar como de dónde viene, como para saber qué podría hacer yo con esa agua. Porque lo ideal sería que pudiéramos dar como estas opciones, ¿no? Como ahorita de, bueno, ¿qué podemos hacer con esa agua? ¿Cómo podemos utilizar esa agua sin interferir en el proceso de inocuidad y que no se Claro. vuelva un vector, ¿no? De Y alguna no solo manera ya lo inocuidad, mencionaron de dos formas, ¿no? O sea, uno, a lo mejor viene de un proceso frío y no de un proceso caliente. Dos, no trae residuos o partículas orgánicas ni alguna Ok. otra suciedad imputable. Probablemente sí lo podemos rescatar para un proceso de limpieza, pero de áreas, ¿no? En ese caso sí. sino para lavar tablas o No, trastes. no. O mesas, o Por eso mesas de la chef trabajo. O los dijo la trapos. chef, el piso. Piso, puedo Pisos. Ahí usarlo es para que no, pisos. no faltan los Piso. creativos. Exacto, es que eso es, sí, Pero y en mira, la cocina hay muchos creativos. fíjate que Bastante. lo que sí, y la creatividad ahí sí vale la pena, y es algo que a veces yo sí promuevo en cocinas que no cuentan con los medios para fabricar, comprar o almacenar hielo, Ajá. es desde el remedio más básico y primitivo que es hacer bolsitas, pero no esas bolsas de 2 kilos de hielo, A sino ver, a ver. bolsitas chiquitas de cubiertas y chiquitas de hielo, Como que puedes tú raspadito. reutilizar como si fueran pequeñas salchichas de hielo. Bolis. Ajá, unas bolis que se deshacen, pero no escurre el agua y las puedes volver a congelar, hasta geles refrigerantes. O sea, si pueden ir invirtiendo poco a poco en comprar geles refrigerantes y lo que van a usar es para preservar algo frío, como un postre, una ensalada,
Pues caray, mejor mete los geles refrigerantes y te dejas de estar gastando agua, por lo menos en ese punto. Y eso a lo mejor me da pie a mencionarles esto que traigo. ¿Qué pasó? Espera, algo va a decir. Es que ahorita que hablas del ahorro y esas cosas, y a ustedes no les impresiona la técnica de lavado de manos donde tienen abierta la llave a todo lo que da por 10 minutos cuando dicen que la técnica es rápida. ¿Qué te parece si damos tips para eso? Mira, si es posible, porque va a depender. Si es un hotel, es un restaurante, probablemente sí tengan los medios. No, los sensores. Algún sensor. De cambiar yo muero. Su llave de manos. Y no sí, tener una yo estoy de acuerdo. Por lo menos una palanca que hasta con el codo, y abro la mano para que no digan, puedan abrir o cerrar la palanca. Esa sería como que la más elemental, ¿no? La más sofisticada es meter sensores u otro tipo de dispositivos, botón de pedal, ya sea de rodilla, claro, para mejorar esa parte. Con la panza, ¿no? Que luego no agarras la rodilla. Ay, sí, no me lo recuerdes. Y una manera fácil en las estaciones de lavado de manos que pasa mucho personal es métele un reductor de flujo. Ay. Sí, porque sale el flujo tremendo. Nada más cierra la mitad la llave de paso y ya baja también. Nada más baja exacto. El agua. Eso o sea, ¿cómo lo buscamos? La gente que nos está viendo, ¿cómo? Reductores de flujo. Okay. Y un punto bien sencillo es lo que yo les digo. Cuando tienes una llave tipo L, es así, la puedes girar, te apoyas con el cepillito, ¿sí? Si tú tienes problemas de limpieza, tu estación va a estar limpia y puedes abrir y cerrar el agua. Si no tienes, porque es la de perilla, la de manzanita o de botón, como le quieran llamar, pues normalmente no va uno a lavarse las manos, van 3 o 4, pues el de la fila que les apoye, ¿no? O sea, debemos de generar conciencia y decir, una cosa es la técnica en cuestión práctica, que tiene como finalidad eliminar suciedad, y otra es cuidado de los ingredientes o las materias primas. Claro. En este caso, el agua, ¿no? Una vez hicimos una prueba, les comparto el dato rápido, en el flujo normal de cualquier llave casera, si te llevas un lavado bien hecho, lo puedes hacer en 30 a 40 segundos. Y gastas un consumo de 7 a 8 litros. ¡Carajo! ¡Y es muchísimo! Pero cuando lo haces lento por el nervio, por querer apantallar o por querer ahí hacer cualquier otra cuestión, el consumo se eleva de 12 a 17 litros por persona. 17 litros se me hace una locura. Un garrafón. Es casi un garrafón. Si tienes 100 personas, imagínate. ¿cuánto gastaste? Entonces, ¿qué es preferible? Si tú lo ves costo-beneficio, inviértele en estos sensores, inviérteles en rodilla o pedal, o en lo que buscas es inversión. Bueno, busca una estrategia práctica para que puedas ahorrar en este consumo de agua, porque yo en plan de broma luego se los decía, cuando vamos a ciertas zonas, digo, créeme que la gente de Iztapalapa te lo va a agradecer, ¿no? Y zonas áridas te lo van a agradecer. Solo el hecho de una tanda de lavado de manos de 20, 30 personas, estás gastando cerca de 1,700 litros que se están yendo al caño. O sea, ni siquiera le estás dando un uso, porque tú estás por acá está corriendo, y el agua fluye, ¿no? Entonces. Exacto. De hecho, nada más piénsenlo así. Hay 2 momentos en el que si el personal de una cocina sigue las reglas de higiene al pie de la letra, tiran un montón de agua, y es cuando llegan a chambear y cuando regresan de comer. Porque llegan todos comen, todos se lavan las manos en los 2 momentos. Entonces, si lo hacen bien, desperdician una cantidad espeluznante de agua. Hay otros tips que a lo mejor pueden ayudar, muy sencillos si tú quieres. En la herrería o en el grifo de tu llave mezcladora, generalmente la salida te da un chorro continuo. Ajá. Si tú haces un cambio en la salida del grifo y le colocas algo que genere ese tipo de regadera, tú dispersas el agua y, por ejemplo, facilitas el enjuague de tus manos o de tus utensilios, haciendo este efecto de regadera. Entonces, esa también es otra medida que te puede ayudar a reducir un poco ese consumo de agua. Ahora, digo, están buenos los tips, nada más quiero comentarles algo breve. Ya ven que les hablaba de los sistemas de gestión ambiental, donde tienen diferentes indicadores en la industria, como es el consumo de gas u otros energéticos, dependiendo del sector, de electricidad, de agua, más generación de residuos especiales, residuos peligrosos, bla, bla, bla. Generalmente en un comedor industrial, el core business del lugar
no es la comida, son los automóviles, las pinturas, es otra cosa totalmente. Pero de repente la planta, cuando está diseñando sus controles en su sistema de gestión, ya lo tiene todo bien detallado, bien medido, tiene todos los dispositivos para medir y controlar, y sus programas, bien padre. Y de repente, ¡ay! Se me olvidó el comedor. Siempre padre, ¡ay! Se me olvidó el maldito comedor. Y de repente dice, tienen prohibido consumir mucha agua. Y tú, bueno, ¿Qué tanto es mucho? ¿cuánto es mucha agua, no? Pues es que ¿cuánto gastas? O sea, luego, digo, no es, tengo que sacar mi trauma, la verdad. Luego los clientes no tienen ni idea de lo que se hace en una cocina y de repente dicen, quiero que nada más consumas, no sé, 100 litros diarios. Ah, estás pero dañado del cerebro, no tienes... Perdido se dice, perdido. Estás Lo que ocupas en una tarja de desinfección. Métete a una cocina y ve lo que es trabajar en una cocina. O sea, no tienes... Entérate. Ya, entérate. Y ya desde allí tú le dices, bueno, ok, vamos a establecer mis consumos, ¿no? Porque obviamente no me puedes obligar a tanto sin exponerte en cuestión de inocuidad, sin generarte un problema de salud a tus trabajadores, porque yo necesito el agua para asegurar eso también. Entonces, si tu cliente, si la planta tiene esa apertura de decir, ok, voy a entender qué se hace en una cocina, puede que establezcas un buen indicador de consumo de agua para que ahora sí tú vayas creando estrategias, porque sí desperdiciamos agua, no lo neguemos, pero para que ahora sí lo vayas controlando y vayas mitigando esa parte. De hecho, haciendo eco a nuestros programas de El Chato, control de tiempo y temperatura, van a estar de acuerdo en que la manera de descongelar un alimento va a ser crítica. ¿Por qué? Porque siempre se nos proponen técnicas previas, programadas, poco agresivas con el ambiente, como es pásalo a refrigeración. Ya desde ahí, no, nos encanta correr, chorro de agua. Y si se espantaron con el lavado de manos, la descongelación por chorro de agua es mucho peor. Mira, ahí te va un tip. Es un ecocidio. Un tip bien fácil que luego no se toma en cuenta en ciertos sectores. Para eso existen áreas de desarrollo en las empresas. Y si tú metes un detergente doméstico, el que se llame, en la presentación que sea en una cocina, vas a gastar de 3 a 5 veces más agua, porque normalmente los detergentes o productos diseñados para la industria son o de baja espuma y de fácil enjuague. Entonces ahí les doy otro tip. No nos vayamos a lo económico. ¿Por qué? Porque mi consumo se va a elevar. Y cuando tú haces esas pruebas de enjuague, te sorprendes porque sale el aroma y sale la espuma y no bajas la espuma y sigue habiendo espuma y sigue habiendo aroma, cuando aquellos otros productos están diseñados precisamente para desprender, arrastrar y gastar la menor cantidad de agua. Menos agua. Claro. Obvio, aquí va a depender mucho también estos enjuagues, esos procesos de limpieza y desinfección de la región y de la calidad, es decir, la dureza del agua, ¿no? Porque luego también juega un papel muy importante en estos procesos que casi no nos metemos a tocar a profundidad. Cuando hemos tenido oportunidad de compartir con expertos de químicos o gente que ha trabajado en casas, nos hemos llevado sorpresas con las máquinas lavalosas, ¿no? Lavalosas, sí. Entonces, sí. Ahí, Oigan, sí, chef. Hay que pensar en otro lado donde también creo que se gasta mucha agua y qué podemos hacer en la cocina con los procesos de desinfección. ¿Qué hacemos con esa agua, con cloro? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? Antes de que esté con el agua, yo ahí un tema y que me toca verlo mucho y no sé, tal vez puede ser por lo que dices, chef, los nervios que les da a la gente. Pero sí, seguro. No sé si les ha pasado que dices, bueno, vamos a desinfectar algo. Y dicen, es que desinfecta todo. Bueno, desinfecta algo que vayas a utilizar para que no lo hagas merma, ¿no? Y te sacan 3 jitomates. Y quieren llenar una tarja completa para lavar 3 con 3 jitomates. Exactamente. Mira, pueden ser los nervios y la mala costumbre, ¿eh? La gente no tiene esta conciencia. Mira, chef, eso nada más son nervios o ignorancia. Y ahí se pone de manifiesto si la gente está capacitada o no. Es que justamente, pero mira, yo también creo que va un poco más en conciencia, porque tal vez la gente por mí decía, ay, no me vaya a equivocar, mejor me voy por la marca de la tarja. Por la más. Y dices, bueno, es que yo así ya me lo sé, porque yo siempre lavo kilos y kilos y kilos de jitomate y nunca lavo 3, ¿no?
Sí, sí. Pero el punto sí está en el hecho de hacer conciencia en la gente y algo relacionado a lo que decía Alex. O sea, a mí siempre que me sucede eso es, a ver, piensa cuánta agua vas a tirar y piensa cuánto químico vas a tirar. Los Sí, químicos también van en relación a la cantidad de agua que estás utilizando. Si vas a lavar cierto. 3 jitomates y vas a dosificar, no sé, supongamos que tienen dosificadores automáticos, ¿cuánta solución de químico vas a estar tirando a drenaje? Químico que no estás utilizando en realidad no se está aprovechando porque estás lavando 3 jitomates. Otra cosa que he visto y también con los químicos, y es una muy mala práctica, pero tiene que ver con la capacitación que se le da también a la gente. Algo que dice Alex tiene razón, la gente le encanta ver la espuma porque se tiene la idea que entre más espuma, más limpio. Más limpio. Funciona Nuestro mejor. México mágico. Y Ujú. los químicos de limpieza concentrados, los que son nivel industrial o los que son hechos específicamente para las cocinas industriales, no generan espuma. Entonces mucha gente está ahí, otro chorrito, y otro chorrito, y Perdón. otro chorrito. Repitamos cada quien. No generan espuma, por Baja favor. espuma. No es importante la espuma, No eso era manches. del siglo pasado, eso ya De la pasó, ya no abuelita. está, Y ya. aquí el problema es que estás contaminando el agua que seguramente sí estaba pensada que iba a tener cierta carga de químicos, porque sí, mira, el drenaje así, pero tú ya tiraste un exceso de químicos y hay que considerar que estos productos químicos vienen concentrados, te los venden concentrados para que tú hagas Sí, diluciones para tu las uso. diluciones. No estés ahí chorro, 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 chorro hasta que pueda funcionar. Y la otra es que atentan contra la salud de la gente. Como no saben utilizar los químicos de limpieza, terminan con las manos quemadas. Yo tengo Entonces, un caso de esos, sí, Tenemos que hablar con un dermatólogo un día, mujer. Un médico. Es un sí, sí. sí, especialista. justamente por el mal uso, obviamente, que se hacen los procesos de lavado y desinfección. Y ahora lo que dice la chef, ¿qué hacer con esa agua con ¿Qué es cloro? agua? Pues mira, si el agua con cloro está en las concentraciones que deben de ser, o sea, que ni tiene ni más ni menos, hay que pensar que también ese cloro se va a ir degradando conforme se va utilizando y Pasando. conforme va pasando el tiempo. Una es conforme va pasando el tiempo y otra es conforme qué cantidad de carga orgánica tiene esa agua. Entre más carga orgánica, menos cloro va a existir ya ahí, ¿no? O menos funcionalidad va a tener ese cloro. Entonces, pues yo lo pensaría ¿Verdad? igual que en el otro. ¿Qué harías con un agua que está sucia? Porque ahí enjuagaste trapos, porque O ahí... la tiras. Es que... Yo creo que la chef está pensando en la cantidad de agua cuando haces una técnica de 3 pasos con una olla de 100 litros para la desinfección. Que haces Exacto. tu Haces solución tu madre. tarja improvisada, ¿no? Para hacer inmersiones, por ejemplo, Puede de ser, la loza. exacto. O el tema de las verduras, las frutas y verduras que estás ahí desinfectando. Mira, ¿Qué puedo hacer ahí, con esa agua? ahí yo creo que antes de pensar en qué hacer con esa agua, porque de la misma manera va a importar mucho la limpieza o la ausencia de partículas en esa agua o de turbidez, como para que tú la pienses para otro proceso y de limpieza menor. Vamos, no de utensilios, sino otra vez de pisos. Sí, no. Sí, Otra vez habemos volvemos pisos. a lo mismo. Sí. Tal vez Antes de eso, yo creo que lo que también debe considerar nuestra audiencia, aunque le dé miedo cambiar por productos que aparentemente son más caros, sí debería de voltear a ver los ácidos orgánicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un ácido orgánico no se va a comportar de la misma manera que un hipoclorito de sodio. Sí, El claro. hipoclorito de sodio, al momento de tener contacto tan solo con el aire, su inestabilidad va a hacer que se volatilice el gas cloro. Entonces, por el sol, por la sola exposición, va a empezar a mermar su acción germicida. Ahora, si tú utilizas, y claro, consultando la información del fabricante, si tú trabajas con un ácido orgánico y el fabricante te dice que mientras el nivel de pH se mantenga a tal, tú puedes seguir dándole un uso a ese mismo retén, cuidando también que no se empiece a hacer turbio o llenar de Turbio. partículas. En vez de usar una carga y lo desechas, puedes meter una, dos, tal vez 3 cargas. Mira. Pero eso no lo vas a poder hacer con un hipoclorito de sodio o con un cloro. Eso solo lo vas a poder hacer con un producto, por ejemplo, un ácido orgánico y bajo las especificaciones de tu fabricante. Revisa la ficha. Entonces, si empezamos a voltear a ver productos profesionales para cocina y dejarnos del detergente en polvo tan famoso, ¿no? Bien O socorrido. esa botella de cloro verde.
también es tan famosa, vemos que hay Que además es opciones para alimentos, creo, ¿no? que además es para alimentos, que es formulado para alimentos, probablemente nos va a ayudar a ahorrar No, dinero si lo sabes usar y a reducir tu consumo de agua. Aquí hay un tema muy importante que omitimos, voy a retomar algunas ideas del doctor Santiago que hablaba de la causalidad. Si tú haces un análisis a conciencia de tu operación, puedes optimizar procesos de limpieza y desinfección. A mí se me hace un gasto innecesario 60 litros en una tarja y meter X cantidad de vegetales. Mejor porciónalo. O utensilios, tú puedes apoyar con una atomización en un utensilio. ¿Y cuántos utensilios vas a ahorrar con 1 litro? Si lo ya te sabes entendí. aplicar, Sí, si sí, tienes sí, la sí. boquilla adecuada, si la boquilla de abanico es un aspersor industrial que te va a ayudar a atomizar toda la superficie, no el de fuente del parque que sale el Sí, charquito, no, ¿no? no, 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 Uno que no, no, no. atomice, que tengas hasta un área de traslape, es decir, que se crucen las áreas húmedas, hablando del atomizador, ¿eh? Y de igual manera en procesos de limpieza y desinfección. A lo largo de mi experiencia en la industria, yo les puedo decir que los retenes húmedos no son necesarios. Y es de criterios. Y se los voy a decir comprobado microbiológicamente. Para eso existen los retros microbianos. Hay otro tip donde puedes ahorrar. Al final del día queda abierto, pero ten en cuenta que un retén húmedo es un medio de cultivo, ¿sí? Donde puede haber grasa, materia orgánica y las concentraciones pueden bajar. Y aquí tienes que hacer ese análisis de causalidad dependiendo del tipo de industria, del tipo de proceso, del tipo de alimento, del tipo de área, del tipo de agua y del tipo de producto que estés ocupando. Y nos podemos seguir, porque cada industria, cada proceso va a ser diferente. Es No es lo correcto. mismo Alex, que yo lave frutilla a que me ponga a lavar cilantro con raíz, a que me ponga a lavar un producto hidropónico, a que me ponga a lavar uno de cáscara dura. Entonces, le va a ser el mismo paso, sí. Voy a aplicar una técnica, un utensilio diferente y puedo aplicar un enjuague diferente y puedo aplicar hasta una desinfección diferente por cambro individual, rociándolo o en inmersión. Entonces, tenemos diferentes técnicas que si las adecuamos a nuestra operación y las aplicamos de manera correcta, como bien lo decía Juan, tomando la recomendación del fabricante, podemos optimizar y hacer rendir soluciones desinfectantes, soluciones de jabón y enjuagues de una manera eficiente. Y yo soy partidario de aquellos lugares que invierten, que tienen sus enjuagues tipo regadera, que te da la posibilidad de que en sus tarjas se extienden y haces ese recorrido. Y en una sola pasada enjuagaste 5 o 6 productos de manera eficiente. Y luego ya se pasan a su área de desinfección. Yo ahí agregaría y le preguntaría a la chef, ¿cuánto cuesta un cuchillo? Depende. Un buen Hay de cuchillo de acero cuchillos. inoxidable. ¿Cuánto cuesta? Ok, hay una marca muy bonita, alemana, muy buen cuchillo, unos máximo 2,000 pesos. Ok, 2,000 pesos que tengas en un retén de desinfección de solución clorada, el cloro corroe el acero inoxidable y terminas teniendo un cuchillo cacarizo, más débil, o sea, también hay que pensar, o sea, Alex, yo estoy muy de acuerdo, o sea, los establecimientos toman la decisión de cómo quieren hacer sus retenes, si quieren utilizar retenes húmedos, está bien, siempre y cuando cumplan con las medidas para evitar que eso se vuelva un foco de proliferación de microorganismos, ¿no? Pero también hay que pensar a largo plazo. Estoy dañando mis equipos, o sea, mis utensilios. El acero inoxidable, hasta para la selección del portafolio de químicos de limpieza es importante considerar eso. ¿Qué tipo de equipo tengo? ¿De qué material es mi equipo para saber qué productos químicos voy a utilizar? Y obviamente también, si estoy en una zona, de hecho, cuando se hacían este diseño de portafolios, de los análisis más importantes es la calidad de agua, como bien decía Alex. Si tengo agua dura, necesito definir claramente qué productos químicos son los que requiero, porque puede que no actúen igual. Y la otra es, si hay o estoy en lugares donde hay escasez de agua, también hay productos químicos de limpieza que requieren muy poca cantidad de agua para su uso. Entonces sí depende mucho en dónde estoy para saber qué ofrezco, ¿no? Ya como proveedor de químico de limpieza. Pero a lo que voy yo
y creo que llevo mucho tiempo diciendo esto, justamente no se piensa en el costo-beneficio. El tema No. está en que no se hacen esos cálculos de en realidad cuánto me está costando un producto que viene concentrado, cuántas lavadas me representa a comparación de este producto que cuesta tal vez 1,000 pesos menos. ¿Cuántas lavadas me representa? Aunque traigan el mismo volumen, no quiere decir que van a tener o van a funcionar para la misma cantidad de veces. Entonces, creo que eso es en lo último que se piensa cuando se toman decisiones de compra, chef. No sé si a ti te ha pasado. De hecho, alguna vez te decía, chef, hay que sea un programa que tenga que ver con compras, que tenga que ver con la gente que se dedica a Costos. la gestión, con los costos, porque es sumamente importante este tema. A veces Sí, queremos bajarle el gasto a cosas que son bastante relevantes, como productos químicos de limpieza, y decimos, no, el más barato, y a veces no resulta ser el más barato a largo plazo. no, y acabamos gastando en este caso más agua, que además, y como empezamos el programa, el agua verdaderamente se va a volver en un problema importante si no empezamos a poner ya desde hoy ojo y atención en todos estos procesos, que no podemos evitarlos, es un hecho, no hay manera de evitarlos, pero entonces, ¿cómo vamos a cuidar? Y de hecho, Toñito tenía ahí también una propuesta bien interesante, ¿no? Como por ejemplo con el sistema de 3 tarjas, que Sí. hablábamos de loza o de frutas y verduras, no lo sé, ¿no? Ahí lo que estábamos comentando es a colación de lo que nos decía Alex. ¿Sabes qué? Pues yo veo con mejor ojo que tú enjuagues Una aspersión. artículos a chorro de agua, ¿no? Ahora bien, eso me hizo recordar que cuando tú aplicas la técnica de las 3 tarjas, tú llenas las 3 tarjas con agua y en cada una pues pones diferentes sustancias, bueno, menos en la de en medio. Y aquí la idea es, no uses la tarja de en medio, déjala vacía. Y todos los artículos que lavaste los pasas para allá y haces un enjuague a chorro de agua y luego ya te vas a la desinfección. De esa manera evitas llenar 60 u 80 litros de agua que se van a enturbiar de volada y que luego tienes que descargar para volver a llenar. Incluso yo les comentaba también en otra ocasión que leyendo un artículo se hacía un análisis de que si tú haces un buen escamoche y un preenjuague antes de empezar a lavar, sobre todo el escamoche, si haces un buen escamoche, estamos hablando de que ya le adelantaste más de un 90% a tu limpieza. Y si lo haces de esa manera tan eficiente, tu jabón va a durar más, tu desinfectante va a durar más y tienes que cambiar menos veces tus tarjas durante el proceso de lavado. Ahora, también, como comentaba Alex, yo soy partidario de que cuando el proceso lo permita, no todos los procesos me lo van a permitir, utilicen aspersores. Ahora, aparte de ver que el aspersor sea el adecuado, que se regule adecuadamente la válvula para obtener ese atomizado y no un chorrito disparado, hay Okay. otro aspecto. Determinan que van a usar, no sé, en todo el comedor y área de servicio un total de 7 a 10 rociadores. ¿Y qué hacen? Todos son de 1 litro y todos los llenan hasta el tope. Y honestamente, la única área de toda la cocina que se va a acabar más de 1 litro de solución desinfectante en rociador es el área de lavado de ollas, alias cochambre. Punto. Todas las demás áreas usan nada más Muy de poquito. 100 a Una cuarta 250 parte. mililitros de solución desinfectante en todo su turno. Pero eso sí, y siguiendo las reglas de manejo de químicos, todo lo dejan vacío al final. O sea que descargan litros y litros de solución desinfectante que no usaron. Entonces, aquí, una de dos. Si ya invertiste en tu super rociador de 1 litro, aspersor de 1 litro, bueno, pues nada más ponle No un lo tercio o tiene. menos lo que va a usar tu área. Si estás en la barra, te aseguro que le vas a poner 300 mililitros y te va a sobrar todavía, ¿no? O si puedes, si ya están viejos tus aspersores o conforme se vayan descomponiendo, ya no sirvan, los cambias por unos más pequeños según el área. En serio, les aseguro que un mesero puede llevar un aspersor, un rociador de 100 mililitros o menos para hacer un proceso de desinfección en sus mesas. Y lo mismo puede pasar en otros lados. No tienen que ir con la botellota de al litro. Ya tan solo, parecen remedios muy tontos de parte de uno, pero llevarlo así poquito o cambiar por aspersores más pequeños según el proceso en el que yo me encuentre, te puede ayudar a ahorrar agua y producto químico también, ¿no?
Pero bueno, no sé qué más podemos hablar del agua porque ya La llevamos. solución es madre. No sé si a ustedes les ha tocado cuando preparan litros y litros y litros y litros de solución desinfectante y al final, como dices, o sea, pasa lo mismo que pasa con Claro. con los atomizados. A veces ni siquiera la ocupan toda. Y no es algo que digas, la voy a ocupar mañana. Y ya mañana Pero no te va a ojo, servir. a ver, No. para toda nuestra audiencia, yo soy partidario de la solución madre, pero no de que Pero hagan conociendo lo 20 que vas a ocupar, litros, ¿no? 80, 90 litros, no. Tú debes de racionarlo en función a tus procesos, en función a tu cocina. A lo mejor con 5 litros tienes. Ya se me acabó medio show. Bueno, no prepares más, nada más. Ahora sí es preparaciones individuales de lo que necesitas y se acabó. No necesitas estar haciendo un garrafón de 20 litros con solución madre. O llenar fíjate, una olla de aluminio que agarran para hacer solución madre. ¿Y qué pasa? Lo que nos comenta Araceli. Y peor, tú hablabas del cuchillo, Ara. Yo sabía de cocinas que dejaban ahí sumergidas sus tablas de Las corte. tablas, las Las esponjas tablas ya se no les hacen son tablas. unas costras de sales minerales ahí Absorben feas. porque son porosas. Exacto, y se hace, aparte de chicloso, feo, generan espacios donde se guarda facilísimo la materia orgánica. O sea, esas tablas ni desbastadas sirven, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que si hablamos de agua y hablamos de temas de ahorro de agua, ya dimos muchos indicios de que Tips. muchos tips acerca de que si tú optimizas tus procesos de limpieza en general, hasta de las manos, empiezas a bajar tu consumo de agua fuerte. Y Sí. algunos otros, o en un segundo lugar, de hecho casi casi es mi conclusión, la descongelación. En serio, la descongelación, Por favor, sí. ese podría ser también otro aspecto que si cuidamos y programamos, nos ahorraremos unos dolores de cabeza tremendos. No solo ahorras agua, ahorras problemas, porque rara es la persona que hace correctamente la técnica y que además evita que se tire agua o que se generen demasiados Tenemos que hablar microorganismos. de descongelación. Próximamente vendrá ese capítulo. Y Ya les lo voy a enseñar un tocaremos. video muy padre donde se ven ahí unos pedazos de carne nadando en un agua más mugrosa. Qué bonito, pero bueno, estamos hablando Descongelándose. de que hay que cuidar el agua. Ok, ya que Juan ya dio su conclusión, pues me adelanto a dar la mía. Yo sí soy muy de la idea de hacer sus análisis de costo-beneficio. Cuando ustedes generen o necesiten integrar un producto químico, alguna cosa que los pueda llevar a tener una mejora en la operación, tal vez no pensemos en un sistema de gestión y pensemos, es más, ni lo piensen como tema de inocuidad, solo piénsenlo como un ahorro, un beneficio para las personas que están operando ese lugar. Bueno, piensen qué les cuesta más. A veces lo que cuesta más económicamente no quiere decir que a la larga sea más caro, puede ser completamente todo lo contrario. Entonces, sí analicen, piensen qué es lo que les beneficia y por favor no tiren tanta agua cuando se lavan las manos. A mí sí me da una ansiedad terrible y luego estoy ahí observando y perdón, pero yo sí les cierro las llaves. Y mejor prefiero estar ahí como de portera abriéndoles y cerrándoles las llaves porque digo, es que no es posible que tiren tanta agua a lavarse las manos. Y luego dices, Sí. bueno, la técnica lavado rapidita, ¿no? No, están con sus calmas y tú así como que por favor apúrate. Esa es mi conclusión. No Eso tiren pensando que tú tanta vives agua. en Querétaro y que te sale bien cara el agua. Acá Ahora sí. aquí el servicio más caro es el del agua. Es carísima, Qué carísima. bueno, para que la gente lo cuide. Y por Ahora ejemplo, si fueras de Monterrey estarías peor. aquí no se paga agua de red municipal, aquí el agua es privada. Entonces es todavía mucho Vamos más cara para porque allá. no le pertenece al gobierno. O sea, es agua de propiedad privada. Entonces, carísimo el servicio de agua aquí. En fin, Así que voy yo. piénsenlo, chavos. Yo digo que a todos los que nos están viendo, que trabajan o no en comedores industriales, si tienes un negocio de que preparas alimentos, aunque sean hamburguesas, hot dogs o tacos, lo que sea, anímate a cuidar el agua, eso es muy importante, pero también anímate a buscar opciones, lo que decían Ara, Toño, Alex, estas opciones que parecen más caras, pero al final del día no lo son. Hay muchas empresas, hay una que empieza con D y termina con Y, D y termina con Y, hay otra que es un laboratorio que tiene que ver algo con una llave, búsquenlo, y hay otro que es un laboratorio muy ecológico. Entonces, vayan, acérquense,
pregunten, y a lo mejor hay algo que está ideal para ustedes, para su negocio, así sea chiquitito o sea muy grande, y piensen que es el único planeta donde tenemos agua y pizza, no hay más. Ya me lo dices, empieza con la y termina con corona, ¿no? Bueno, yo nada más para redondear los comentarios del programa, veamos el agua como un ingrediente y el agua tiene que ser de buena calidad. Cuesta Sí. demasiado, veámoslo como una materia prima, cuidemos esa materia prima, ¿no? No es un recurso, o como lo quieran ver, pero para mí lo más importante es optimicen sus procesos, optimicen su recurso, optimicen su materia prima, piensen un poquito en los demás, porque el agua se nos está acabando y es un Muy líquido bien. vital desde nuestra casa, desde el trabajo y el planeta lo necesita, ¿no? Entonces, seamos un poco conscientes, seamos un poco compartidos y pensemos en el de al lado o en el de arriba o en el de abajo que puede o no tenerlo, ¿no? Entonces sería nada más mi conclusión, que seamos consumidores Conscientes. responsables, por favor. Sí, por favor. Desde casa también, por favor, no tiren el Por agua. favor. olvidarla. Sí. Y Niños, bueno, termínense el agua simple. no, y aprovechando que viene Cuaresma también, no se avienten agua. ¿Ves No, que está? Bueno, no hay Ya casi necesidad. no lo hace, ya, ya no. bueno, No, quien ¿cómo no? acostumbra a hacerlo no lo haga. No lo hagan, no lo hagan. En serio. Son Ok. chingaderas. Muy bien. Es un gusto haberlos saludado y solo recordarles que le den clic a la campanita para que les estén llegando los recordatorios de cada que subimos un programa, que bueno, es todos los martes, y se suscriban, compartan este programa con las personas que ustedes crean que les pueden interesar estos temas, y déjenos comentarios, nos encanta leer sus comentarios, así que déjenos muchos comentarios, sugerencias o críticas, también aceptamos las críticas. Quéjense. No saben de qué hablan, Y chavos. bueno, nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí a los tres y pues nos vemos para un siguiente episodio. Bye bye. Bye. Cuiden el agua.